Muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo de se encuentren. Les habla el ingeniero Eliud Hernández, director de Inesatec. Bueno, tenemos entonces hoy lo que es el Open Day de la especialización en análisis no lineal y diseño por desempeño sísmico de estructuras, que es lo que veríamos acá en la parte izquierda, este webinar de hoy 27 de abril, donde precisamente voy a estar abordando todo el contenido de esta especialización. De más está decir que están invitados al resto de Open Days que vamos a estar desarrollando. Hay uno el próximo jueves, enfocado en lo que es la especialización en proyectos estructurales de edificios en acero con tecnología BIM. Y luego el 21 de mayo asociado a lo que sería el análisis, diseño y detallado de edificaciones utilizando CIPECAD, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, esto para que lo tengan claro. Hoy me toca entonces hablarles precisamente de esta especialización en análisis no lineal y diseño por desempeño sísmico de estructura. ¿Qué vamos a estar viendo acá? Todo el contenido, cómo están conformados los módulos, cuál es el alcance de esta especialización, qué aprende el alumno en esta especialización, los software que manejamos, en fin, prácticamente todo. Y por supuesto atender las dudas que surjan de cada uno de ustedes. Entiendo que una gran cantidad de personas que está conectada en este momento, tiene interés de participar en la especialización y hay otro grupo que probablemente ya esté inscrito. Entonces también les servirá como para tener más claridad de lo que va a haber dentro de muy poco. Recordemos que esta especialización arranca el próximo 6 de mayo. Es un programa que ya lo hemos extendido a 6 meses en un formato online, que va por su 9ª edición, por lo tanto lleva muchos años dictándose y ya hoy en día está muy madurado todo lo que implica este contenido. Bien, voy a cambiarme al formato de la presentación PowerPoint para poder iniciar entonces todo sin problema. Bien. Bueno, ya tienen en pantalla entonces lo que sería esta primera lámina de la presentación de hoy, que estaremos un buen rato porque son bastantes hojas las que voy a estar presentando para cubrir todo el contenido. En fin, el objetivo es dar un repaso global de esta especialización para que entonces aquellos que están interesados en cursarla tengan, por supuesto, de primera mano todo lo que cubre la MI. Bien, sería interesante que me colocaran por acá de dónde son, si están interesados en este programa de formación, solo para tenerlo como referencia, qué les motiva de este tema, están trabajando en proyectos con este tema o están haciendo tesis, o sea que un poco para poner en contexto el por qué se han animado a entrar a este webinar y de esa manera entonces ya yo tengo una idea más clara del grupo que está asistiendo. Me lo van colocando por allí y yo con mucho gusto lo voy tomando en cuenta para cuando me detenga en algún momento. Por aquí me dicen desde México, Monterrey, Luis Alfonso, Raigosa, por acá Sergio González también desde Colombia, Norman Lima desde Guatemala, bien, Jaime Agudelo también desde Colombia, o sea que vamos viendo diferentes perfiles por acá. Excelente, bueno, vamos a comenzar entonces. Para aquellos que no me conocen, soy el ingeniero Eliud Hernández, director de Inesatec, y además de dirigir la empresa, trabajo como profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña, acá en Barcelona, y directamente en lo que corresponde al Departamento de Resistencia de Materiales. Ahí llevo algunos años y bueno, compagino mi actividad profesional con la académica, cosa que por supuesto me encanta porque es parte de mi vocación. Es importantísimo destacar que esta especialización va por su edición número 9, que arranca el próximo 6 de mayo en una modalidad online, como lo vemos acá, y que
ya hoy en día se ha extendido a 6 meses. Originalmente eso tenía 5 meses, pero el trabajo final solemos dar unas semanas adicionales para terminarlo precisamente. Y esto lleva entonces a un programa prácticamente de 6 meses y ahora lo verán más adelante en la planificación. Vamos a ver por acá. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué podemos decir de esta presentación? Vamos a hacer una descripción general, obviamente, va a ser importante. Vamos a hablar del formato del programa, del certificado, del programa general, del contenido, qué aprende el alumno, la planificación, los módulos y el campo. Serán puntos importantes a discutir. Bueno, obviamente, recalco, estamos haciendo el Open Day, lo que nosotros denominamos como día de inicio prácticamente de presentación de lo que sería el contenido ya a pocos días de dar inicio lo que sería la actividad académica. A nivel de software, nosotros vamos a hacer uso del MATCAD como un software principal para el desarrollo de las hojas de cálculo. Obviamente vamos a trabajar con ETAP y SAP 2000, que son nuestras herramientas principales. Mostraremos algo de la aplicación del Run Connection y la Idea Connection como para validar algunas conexiones que nos va a servir para tener claridad de si están trabajando bien las conexiones o no en algún análisis no lineal. Y mostraremos quizás alguna aplicación adicional como por ejemplo el software Seismosoft, mucho más demostrativo y no de desarrollo, sino como para que también vean que hay otras aplicaciones y esto se suma a otro software que en menor medida también vamos a mostrar. Hay un grupo de instructores muy potente, me acompaña el ingeniero José Luis Alonso, Edinson Guanches, Bartolomé Tavera, Laura Villamizar, Luis Núñez y bueno, yo dirijo un poco todo el equipo para darle seguimiento a todas estas actividades que nos hemos propuesto. Yo siempre quiero remarcar algo muy importante, que es el objetivo. Fíjense, básicamente el objetivo de este programa, tal como lo describe ahí el texto, es que el participante tenga claros los conceptos. Es decir, tenga claridad en los conceptos teóricos y obviamente sepa manejar las herramientas para realizar el diseño por desempeño sísmico de estructura, siempre desde un enfoque teórico-práctico. Todo lo que vamos aprendiendo en la teoría lo vamos aplicando en modelos, porque este enfoque va dirigido a personas que están haciendo proyectos. Es decir, aquí no nos vamos a quedar pegados en la teoría, que vamos a pasar a la práctica. Si a mí me contratan una edificación a la cual hay que hacer un análisis no lineal y diseño por desempeño sísmico, ¿cómo se hace en la vida real? Esto lo vamos a enfocar tanto para edificaciones nuevas como existentes, empleando los diferentes sistemas estructurales que existen en concreto armado y acero, y vamos a tomar como referencia, obviamente, las normas internacionales, el ATC 40, FEMA 356, FEMA 440, AC 41, 13 y 17, junto con una serie de normas latinoamericanas, sobre todo para definir la acción sísmica, y vamos a establecer todos los criterios, y por supuesto que incluyen condiciones, alcance, metodología y los objetivos de desempeño de dichas estructuras. El contenido general ya lo vamos viendo por acá. Un primer módulo de introducción al cálculo estructural, un segundo módulo de sistemas estructurales sismoresistentes, un tercer módulo de utilidad de secciones, miembros y pórticos, cuarto módulo diseño por desempeño sísmico y el quinto módulo adecuación estructural de edificios existentes. A nivel del formato del programa, en esto somos muy estrictos y además queremos que entiendan todo lo que implica nuestro formato. Disponemos de una plataforma web donde el participante puede ingresar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por supuesto durante todos los meses que incluyen el formato del curso o lo que sería el alcance del curso. En esta plataforma se tiene acceso a todos los videos, a los seminarios en vivo que realizamos, que son cada semana, a los foros y por supuesto a todo el material que incluye documentos, ejemplos, enlaces de referencia, paper, etcétera, 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 incluso las propias normas. Los videos siempre los hemos preparado con la duración adecuada para desarrollar toda la actividad de manera satisfactoria
Y en el caso, por ejemplo, de hacer algún modelo, algún caso muy práctico, siempre realizamos un proceso paso a paso. Esto para que se sepa cómo ir desde el inicio hasta el final. Los foros los atendemos diariamente, prácticamente cada 24 horas como máximo están respondidas las preguntas. Ya lo decía al principio, hacemos sesiones en directo todas las semanas, típicamente este programa de formación. Las sesiones se hacen los días martes a las 20 horas. En este caso sería 20 horas de España, hora peninsular. Si contamos con que probablemente hay 6, 7 horas de diferencia respecto a Latinoamérica, esto implicaría, por ejemplo, que sería quizás a la 1 de la tarde, a las 13 horas aproximadamente, cuando se están llevando a cabo las sesiones en directo, que se realizan, insisto, una vez a la semana. En estas sesiones se refuerzan los conceptos, se hacen otros ejemplos, se repasa el contenido, se muestran proyectos reales, abrimos las normas. Es como una clase en directo, evidentemente, como si fuésemos un salón de clase, pero solo que estamos de una manera virtual, y le dan un dinamismo sumamente importante a toda la formación. Pues con una sesión semanal, esto se traduce en casi 24 sesiones a lo largo de toda la especialización, más todo el material que ya está, es súper potente. Esa sesión mantiene el contacto entre el alumno y el profesor, además que genera una interrelación entre los propios estudiantes y bueno, se alimenta obviamente de todo el desarrollo semanal. Si prácticamente vamos recogiendo en esas sesiones todo lo que va aconteciendo cada semana. Estas sesiones igualmente se graban para que aquellos que asistieron y quieren repasarlas lo puedan hacer, o para los que no pudieron asistir por razones de trabajo, etcétera, la puedan ver. O sea que en ese sentido no hay limitaciones. Si alguien dice que a esa hora justo estoy trabajando, va a poder siempre ver la sesión grabada y enterarse de todo lo que se avanzó. La evaluación del curso se realiza de forma continua. Prácticamente en cada módulo hay una asignación, una tarea, un proyecto que es como el cierre del módulo. Estamos hablando entonces que tenemos 5 tareas. Básicamente los 3 primeros módulos se podrían denominar como tareas en realidad, y ya los últimos módulos, el 4 y el 5, por la naturaleza de la complejidad, prácticamente dichas tareas son proyectos. De hecho, el último proyecto casi lleva un mes de desarrollo y la persona tiene que presentar una solución de una edificación bastante compleja. Y al inicio del curso se entrega la planificación completa del mismo, destacando las fechas de activación de cada tema y de las evaluaciones. Hacemos una entrega de un certificado en especialización en análisis no lineal y diseño por desempeño sísmico de estructuras. Obviamente hay 2 tipos de certificados, un certificado de asistencia o un certificado de aprobación. Y para, digamos, obtener el certificado de aprobación, la persona debe haber obtenido, valga la redundancia, debe haber alcanzado una calificación destacable, en este caso evaluado del 1 al 10, por encima de 7.5 puntos. De tal manera que esa persona está verdaderamente capacitada y por tanto aprobada en este programa de formación. Bien, esto en principio es lo que vamos viendo acá. Bien, esto es lo que vamos viendo. ¿Hay alguna duda al respecto? Vamos a ver si hay alguna duda al respecto. Por aquí dicen que no. Perfecto, pareciera que todo está claro. Por el momento no, nos dice Manuel Caicedo. Bien, por aquí llegan más preguntas. El certificado de aprobación puede ser homologado con el sello de la Haya. Nosotros podemos certificar, obviamente, o sea, podemos dar esa certificación
valga la redundancia, a lo que entregamos como diploma. Perfectamente. De hecho, ya nos los han solicitado con anterioridad. Por acá, Luis Alfonso Reigosa pregunta, ¿con este método de análisis por desempeño se logran ahorros en las estructuras? Sí, y no solo ahorros, sino también se genera un diseño mucho más seguro. Me preguntan del precio, ahora lo comentaré más adelante. ¿Tiene algún curso pequeño de MATCAD para revisar? Nosotros entregamos, bueno, más que entregamos, tenemos un curso interno dentro de la especialización de MATCAD. Ahora lo mostraré. Bien, entendido esto, avanzamos y vamos al programa general. Fíjense, este sería el programa general. Obviamente luego voy a describirlo con un poco más de profundidad, pero en principio estamos viendo un módulo 1 de introducción al cálculo estructural, donde vamos a hablar del ETABS, vamos a hablar del SAP 2000, prácticamente son cursos de ETABS y un curso de SAP 2000 interno, prácticamente dentro del módulo. Vamos a demostrar y a que la persona aprenda las funciones básicas y avanzadas dentro del MATCAD para que pueda desarrollar las hojas de cálculo. Y vamos a extendernos muchísimo en un tema 4 de introducción al diseño sismo resistente, porque allí veremos todo lo concerniente al análisis dinámico. Ahora lo describiré con mucha más profundidad. Luego tenemos un módulo 2 de sistemas estructurales sismo resistentes para abordar el caso de las estructuras de concreto armado, las estructuras de acero, y vamos a estudiar, por supuesto, la clasificación según su nivel de desempeño, la revisión normativa, cuál es la respuesta esperada, vamos a ver guías de diseño, ejemplos paso a paso a través de MATCAD, y corroborando los resultados, comparando los resultados con un software como el ETAP o también SAP 2000. Luego vamos a ir a un módulo 3 de utilidad de secciones, miembros y pórticos, porque aquí vamos a aprender a hacer las rótulas plásticas a mano, tanto de concreto armado como de acero. Vamos a entender la influencia de la ductilidad de la sección en la ductilidad del elemento, en la ductilidad del pórtico y la estructura general. Entonces veremos profundamente el comportamiento y ductilidad tanto en concreto armado como en acero. Diagramas, momento curvatura, momento de rotación, curvas de capacidad, estudio de las fallas frágiles, el comportamiento plástico, todo esto forma parte digamos, de lo que incluye este módulo 3. El módulo 4 ya arranca de lleno con lo que sería el diseño por desempeño sísmico y en ello vamos a hablar, obviamente, de la introducción para exponer cómo fue la evolución de las normas, los métodos de análisis, cómo se hace la verificación del desempeño sísmico de la estructura. Ahondaremos en la aplicación del análisis estático no lineal, en la aplicación de los métodos del espectro de capacidad y métodos de los coeficientes para efectuar la verificación del desempeño. Y luego caeremos en un tema 4 sumamente extenso porque es el estudio avanzado de pórticos, muros y edificaciones que, bueno, incluye pórticos en concreto armado, en acero, edificios regulares e irregulares, bueno, en fin, una cantidad de tópicos, insisto, amplios que ahora también se los mostraré. El módulo 5, ya como punto final, sería la adecuación estructural de edificios existentes. Vamos a plantear primero qué pasa con los edificios de concreto armado, cómo vamos a estudiar esos edificios que existen y que vamos a rehabilitar en concreto armado, también en edificios de acero y mixtos. Presentaremos proyectos reales y en los tópicos complementarios que le hemos dado una buena cantidad de semanas para mostrar allí un montón de cosas, hablaremos del análisis dinámico no lineal, tanto con sismos reales como sintéticos, el uso de los aisladores en la base, y hemos agregado también en esta edición la adecuación estructural de cimentaciones en edificios existentes, como para también tomar en cuenta qué pasa a la hora de abordar el problema en la cimentación. De esta manera creo que se tiene una visión muy completa de lo que es el programa. De hecho, fíjense ahora,
si nosotros pudiéramos resumir en 18 ítems, ¿qué aprende el alumno en la especialización? Vamos a resumirlo dentro de todo este mega alcance. Tenemos primero comprender los aspectos fundamentales de la dinámica de estructura. Eso es clave. Realizar el modelo o el modelado avanzado por elementos finitos. Otro punto. Evaluar la respuesta sísmica de edificaciones ante un análisis dinámico espectral. Establecer el diseño estructural basado en la demanda de ductilidad esperada tanto en acero como en concreto armado. Realizar el diseño de muchos sistemas, entre ellos los pórticos resistentes a momento, pórticos arriostrados, muros estructurales, todo siempre dentro de los requisitos normativos. Implementar un diseño por capacidad donde se propician mecanismos dúctiles y se limitan los mecanismos frágiles. Obtener los diagramas momento curvatura, momento de rotación, fuerza hacer curvatura, diagrama de interacción de columnas para las secciones y miembros estructurales. Evaluar la relación entre la ductilidad local y global para un mecanismo de columna fuerte, viga débil. Identificar las irregularidades que pueden presentarse en una estructura y su incidencia en el desempeño sísmico. Definir las rótulas plásticas en vigas, columnas, muros y arrochamientos, tomando en cuenta el tipo de falla esperada. Realizar el análisis estático no lineal pushover a fin de obtener la curva de capacidad de la estructura. Y seguimos. Definir los sismos de servicio, diseño y máximo conforme a la variación de la probabilidad de excedencia y periodo de retorno. Definir los objetivos de desempeño y sus respectivos límites de deriva para los sismos aplicados. Fíjense, lo leo para remarcarlo. Aplicar el método del espectro de capacidad y métodos de los coeficientes para obtener y evaluar el punto de desempeño de la estructura. Aplicar un análisis dinámico no lineal a partir de acelerogramas de sismos reales y sintéticos. Realizar el estudio de edificaciones existentes y de sus posibles sistemas de refuerzo para mejorar su resistencia, rigidez y ductilidad. Evaluar la incidencia de la mampostería no estructural en una edificación dentro del rango no lineal y estudiar los fenómenos de interacción suelo-estructura. Cuando vemos todo esto, obviamente entendemos que es un programa muy profundo y que requiere de compromiso de estudio y de dedicación prácticamente de forma diaria. Es decir, toda la semana hay muchísima información. ¿Qué les parece? ¿Qué comentarios tienen del alcance de la especialización? ¿Tenían claridad de que incluía toda esta cantidad de contenidos? Nos dice por aquí Carlos González que es muy completa. Sergio González nos dice muy denso y de gran tiempo de estudio. Giovanni Saavedra nos dice muy completo. Francisco Rivero sumamente interesante. Franz Leonardo Peralta muy completo. Y Gilmer Fernando Martín dice bastante completa la programación. Así es. Y fíjense, para darle continuidad, veamos un poco la planificación. Esta es la planificación. Nosotros estaremos iniciando formalmente el 11 de mayo. ¿Por qué? Porque es el lunes 11 de mayo. El miércoles 6 es la entrada al campus y entre ese miércoles y el lunes son los primeros días en que la persona se va encontrando en el campus, se va familiarizando, va encontrando los primeros videos, etcétera. Pero a nivel de nuestro programa académico lo contamos a partir de ese lunes siguiente al inicio, es decir, a partir del 11 de mayo. Y eso se va a extender una buena cantidad de semanas, prácticamente 6 meses, para finalizar ya a mediados de octubre, que por aquí tendríamos aproximadamente esa segunda semana o ya hacia el 19 de octubre. Entonces, vamos a iniciar un módulo 1 muy profundo, que ya lo he estado comentando. Después vamos al módulo 2 y fíjense, se van empezando a presentar las tareas. Aquí vamos a hacer un análisis dinámico espectral. Luego vamos a realizar una tarea asociada al diseño sismo resistente en acero y concreto armado. Luego estudiaremos
de forma avanzada la ductilidad de secciones, miembros y pórticos. Luego haremos el diseño por desempeño sísmico de un pórtico, que es bastante complejo, ya lo verán, y luego de un edificio completo. Entonces vamos de menos a más, siguiendo toda esta secuencia, y bueno, obviamente es lo que permite desde inicio hasta el final, asimilar los conocimientos, porque es muchísima información. Entonces, hay que irla asimilando, irla aplicando, haciendo ejemplos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se ve eso ya en un resumen? Veamos en un collage de imágenes y de resumen, que lo pasaré relativamente rápido, lo que incluye. Módulo 1, introducción al cálculo estructural. Vamos a ver, obviamente, la introducción al ETABS, todas sus herramientas, gráficas de definición de secciones, cargas, análisis. Nos vamos a ir paseando por todo, cómo definimos un material, cómo cambiamos sus propiedades, cómo hacemos para considerar un concreto confinado, no confinado, todas estas cosas las vamos a ver acá. El concepto de los elementos tipo frame, tipo membrana, tipo plate, tipo shell, que por supuesto son clave para generar un modelo de cálculo. Todo esto lo abordaremos. Bueno, aquí hay más imágenes de esos resultados por elementos finitos. Interpretación de los resultados, por ejemplo, en losas, para luego analizar si vamos a trabajar con losas tipo membranas, losas tipo shell, la incidencia en los diafragmas rígidos y flexibles. Todo eso será parte de este tema de introducción. Fíjense, apenas estamos arrancando. Más imágenes de la interpretación de los resultados que estaremos haciendo en las sesiones. También haremos lo propio hacia el SAP 2000, expondremos de manera general lo que es el alcance del programa, prácticamente una introducción completa al software. Considerando esto, la persona en el tema 1 y tema 2 ya tendría un manejo razonable del ETABS y el SAP 2000. Abordaremos luego también el tema 3 del MATCAD, como para que se sepa manejar las herramientas que posee este software para el desarrollo de las hojas de cálculo, que insisto, es sumamente potente. Bien, bueno, verán aquí que se enlaza con Excel, se pueden insertar imágenes, trabaja con las unidades perfectamente, es decir, es espectacular, lo mejor que existe para el desarrollo de hojas de cálculo. Tema 4, introducción al diseño sismo resistente, y ahí veremos los conceptos básicos de dinámica, la definición de la acción sísmica, obviamente haremos énfasis en los métodos de combinación modal y direccional, el análisis espectral, desplazamientos, derivas, cortes de piso, evaluación de irregularidades, diafragmas flexibles y rígidos. Aquí vemos parte de las hojas de cálculo que tenemos en el curso donde comparamos resultados a mano versus el programa. Hablaremos de los espectros, cómo se generan los espectros, qué diferencia tiene un espectro elástico al inelástico, la respuesta de esos sistemas, cómo se definen esos sismos y cómo es el método CQC, que se refiere a esa combinación cuadrática completa, cómo se ejecuta eso de verdad a nivel teórico. Las irregularidades típicas horizontales serán parte de nuestras evaluaciones, asimismo las irregularidades verticales, que tanto afectan el desempeño de una edificación. Y bueno, veremos casos interesantes como la aplicación de estos diafragmas rígidos y flexibles, que también tienen una incidencia importante en la respuesta dinámica. Vemos más imágenes de las consideraciones de estas estructuras irregulares. Hacemos uso de normativas internacionales, entre ellas también están las latinoamericanas. Veremos, por ejemplo, el caso de Colombia, el caso de Perú, el caso de Venezuela, pero también está el caso de Chile, está el de Ecuador, está el de República Dominicana, México, Guatemala, bueno, en fin, una gran cantidad de normativas que ya tenemos definidas como para que se entienda la acción sísmica con ese número de normas latinoamericanas. Vemos el enfoque de la C7 también, como para que tengamos una referencia norteamericana. Entonces, hay una discusión importante de cómo se enfocan las normas en este análisis sísmico.
Vamos a evaluar ya en este módulo la respuesta sísmica de edificaciones, tanto en concreto armado como en acero. Veremos problemas de torsión, problemas de deriva. Ya aquí, digamos que estamos planteando una especie de análisis avanzado dinámico sin caer en diseño, solo respuesta. Ver cómo una configuración estructural afecta el desempeño en ese sentido de la respuesta sísmica. Obviamente veremos salidas gráficas, modelos como estos, las tablas, todo. Otras estructuras irregulares, o por lo menos con una una figura bastante caprichosa, edificaciones curvas, serán parte de nuestro día a día. Módulo 2, entraremos a los sistemas estructurales sismo resistentes y aquí nos enfocamos en diseño. ¿Cuáles son los requisitos de diseño conforme al nivel de utilidad esperado? Por ejemplo, de los sistemas estructurales de concreto armado, siguiendo como referencia el ACI 318. Pórticos, muros estructurales con comportamiento a flexión, muros estructurales con vigas de acople, es lo fundamental que vamos a estudiar acá. ¿Cómo se diseña esto para que funcione sísmicamente? Y más adelante probaremos si esos diseños son suficientes a través de un análisis no lineal. Pero por ahora, en esta fase, estudiaríamos el diseño sísmico convencional, pero que es bastante extenso. Haremos hojas de cálculo de vigas, de columnas, tendremos que demostrar, como en el caso de acá, que los puntos de carga, chal y momento están dentro del diagrama de interacción de las columnas, criterio columna fuerte, viga débil, temas de, digamos, de detallado, zonas de confinamiento, cuál es ese acero transversal requerido, los chequeos de las juntas, chequeos por corte, el comportamiento de estos muros que generan, por ejemplo, los miembros de borde, cómo se chequean esos miembros de borde, cómo se visualizan esos miembros de borde, el comportamiento de esos muros con vigas de acople, esos muros acoplados. Entonces son imágenes de los propios software. Qué interesante evaluar esas deformaciones que se generan en esa viga de Intel, que prácticamente conllevan a un acero diagonal, tal como se ve aquí, tal como casi prácticamente nos lo pide el resultado del análisis. Pasaremos a los sistemas en acero. Obviamente abordaremos los pórticos resistentes a momento, pórticos concéntricos excéntricos, pórticos de pandeo restringido, sistemas mixtos. Veremos también por allí qué pasa con las cerchas especiales a momento. O sea que vamos a ir viendo varias cosas y tomaremos como referencia la Seismic Provision for Structural Steel Building, que sería la 341 de la versión 2016. Aquí vemos parte de las consideraciones de diseño. Vamos a tener que evaluar todo lo que concierne a estos pórticos resistentes a momento. Eso implica chequeo del pandeo local, chequeo del pandeo lateral torsional, criterio de columna fuerte, viga débil, por ejemplo, la zona del panel, planchas de continuidad, todo. Aquí en este módulo 2 aprendemos a realizar el diseño sismo resistente, tanto en concreto armado como en acero. Vamos a abordar los pórticos con arrestamientos concéntricos, típicos, los pórticos con arrestamientos excéntricos. Veremos los requisitos de diseño, por ejemplo, de estos enlaces, de las consideraciones de tracción y compresión en los miembros o en esos pórticos con arrestamientos concéntricos. Veremos el criterio, o como aparece aquí, esa longitud crítica, temas de ensayos que justifican el comportamiento a flexión o a corte de ese enlace, chequeos de la rotación, que es otro punto importante. Abordaremos un sistema muy novedoso y sumamente conveniente para lo que sería la acción sísmica, que son los llamados pórticos con arrestamientos de pandeo restringido o riostras de pandeo restringido, que se basan en un núcleo de acero que está metido dentro de una camisa metálica que dentro tiene un hormigón que, digamos, no está adherido al núcleo de acero porque hay un material antiadherente. Entonces eso genera un comportamiento como el que vemos acá,
prácticamente igual a tracción y a compresión, eliminándose el problema del pandeo, que es el problema típico, y por eso que su respuesta es muy dura. Vemos hasta la simpleza del detallado de estos sistemas. Esto incluso está dentro de programas como el ETAP y aprendemos a usarlos dentro del ETAP y a ver su respuesta no lineal. De hecho, si pasamos la siguiente lámina, vemos cómo la respuesta de este sistema es el ideal, porque no hay pandeo, y por eso tenemos prácticamente un diagrama de fuerza, de desplazamiento, atracción prácticamente igual que compresión, que es lo ideal. Vemos también lo que pasa en sistemas mixtos, cuando tengamos casos como columnas de concreto y vigas metálicas, o columnas, digamos, de concreto con un perfil interno, en fin, las diferentes situaciones que se pueden presentar dentro de una estructura mixta. Pasamos al módulo 3, ya ahora vamos metiéndonos o vamos acercándonos cada vez más hacia ese análisis no lineal. Obviamente todo se va complicando. Y aquí estudiamos la ductilidad de secciones, miembros y pórticos. ¿Qué incluye todo este tema? Vamos a ver, en el tema 1, la ductilidad de secciones de concreto armado. Vamos a ir desde la base conceptual. ¿Cómo es el problema del agrietamiento? ¿Cómo es el problema de la cedencia y el problema de la condición última, agotamiento? Vamos a estudiar secciones simplemente armadas, secciones doblemente armadas, secciones a flexo-compresión. Construiremos los diagramas momento-curvatura, diagrama de interacción y fuerza axial curvatura y cuantificaremos la ductilidad de la sección. Ese valor va a ser importante porque va a ser prácticamente un punto de inicio para predimensionar una estructura de concreto para que al final el resultado sea dúctil. Aprenderemos a controlar los parámetros que rigen la ductilidad de las secciones, la calidad del concreto, la cantidad de acero, etcétera, qué proporciones debe haber allí para que el resultado final de la estructura sea dúctil. Y bueno, para ello hay una gran cantidad de hojas de cálculo, estas son imágenes de esas hojas de cálculo, que son de verificaciones particulares. De las secciones pasaremos a los miembros y pórticos, porque aquí está una sección, pero en el miembro es la longitud completa. En el elemento ocurren varias rótulas y en el pórtico ya se refleja toda la falla. Por eso pasaremos del diagrama momento-curvatura al diagrama momento-rotación y al diagrama fuerza-desplazamiento, que es prácticamente nuestra curva de capacidad. Entonces aquí entra en juego la longitud plástica, obviamente la relación entre la ductilidad entre piso, global y de la sección crítica. Evaluaremos la respuesta no lineal de sus sistemas estructurales y, como les dije, obtendremos la curva de capacidad y de utilidad global. Vemos parte de las definiciones de esos diagramas momento de rotación que se agregan en el programa, cómo se asignan esas rótulas, es parte de lo que vamos a estudiar en este módulo 3, tema 2. Veremos cómo diseñar para lograr un comportamiento dúctil, que esas rótulas plásticas que se van a ir generando terminen dando una respuesta dúctil en el sistema. No es algo trivial, hay que saberlo hacer. También haremos lo propio en el acero, ductilidad de secciones, miembros y pórticos de acero. Obviamente aquí hablaremos del comportamiento plástico, de las fallas frágiles que se pueden presentar, diagrama momento curvatura, momento rotación, curva de capacidad y de utilidad global. Esto ya las imágenes hablan por sí solas, hay muchas cosas que estudiar aquí. Veremos el comportamiento plástico de perfiles T, perfiles tubulares, el problema de el pandeo lateral torsional, cómo se hace un diseño plástico en función a esa longitud no soportada, cómo incrementas la ductilidad en función del control del pandeo local, son aspectos fundamentales de este tema. Bueno, cómo tenemos el diagrama de momento de rotación a partir de la integración de las curvaturas. Hojas de cálculo que nos dan esa rotación cedente, momento cedente, rotación última, momento último y finalmente el diagrama momento rotación
para cuantificar la ductilidad tanto en concreto armado como en acero. Pasamos al módulo 4. Dice ya que hemos dejado atrás. Sabemos manejar ETABS, sabemos manejar SAP 2000, sabemos hacer las hojas de cálculo en MATCAD, tenemos claro todo el problema de acción sísmica, respuesta dinámica, eso incluye modos, periodos, formas modales, corrección del cortante basal, aplicación de diafragmas rígidos y flexibles, evaluación de irregularidades. Hemos diseñado sistemas en concreto armado y acero con todos los requisitos de ductilidad requeridos, toda esa ductilidad requerida. Tenemos ahora también un manejo profundo del comportamiento de ductilidad de en concreto armado y acero, porque estudiamos los diagramas momento de curvatura, momento de rotación, fuerza echar curvatura, etcétera, etcétera. Vimos cómo se aplican esas rótulas plásticas en un análisis no lineal, comparamos la ductilidad de las secciones con la ductilidad del sistema global y ahora tenemos toda la información para plantear el diseño por desempeño sísmico, que implica hacer uso de las principales normas, establecer los criterios de desempeño basado en la frecuencia del sismo, que tiene que ver con la importancia de la estructura. Aprenderemos a manejar estas 16 opciones que son posibles dentro de los objetivos de desempeño y revisaremos lo que dice la TC40, el FEMA 356, el FEMA 440, el AC 4113, el AC 4117 para establecer lo que son los criterios de, por ejemplo, una condición operacional, ocupación inmediata, seguridad, prevención del colapso, que son los fundamentos del diseño por desempeño sísmico. Es decir, definir en qué condición está la estructura. Está en un estado operacional, está en ocupación inmediata, que se denomina como IO, está en seguridad o tiene una condición ya de prevención del colapso. Eso lo vamos a cuantificar en nuestros análisis no lineales aplicando los métodos de evaluación del desempeño. Entonces, tenemos que aprender a hacer el análisis estático no lineal, todo lo que hay que definir, las cargas, cómo se asignan las rótulas, cómo se monitorea el punto del tope, cómo se configuran los parámetros numéricos para lograr esa curva de capacidad ante la carga monotónica creciente. Hablaremos del método del espectro de capacidad y métodos de los coeficientes para encontrar este punto de desempeño. Este punto de desempeño nos conlleva a una deriva, esa deriva conlleva a un nivel de daño que se relaciona con lo que ya habíamos visto de operacional, ocupación inmediata, seguridad y prevención del colapso. Hablaremos de un sismo de servicio, un sismo de diseño, un sismo máximo, cómo operan estos métodos, cuál es la formulación que conlleva. Haremos la conversión necesaria, por ejemplo, para el método del espectro de capacidad, sumamente interesante, cómo se obtiene la disipación de energía, que es a partir del área bajo la curva, cómo se considera que es un sistema de degradación de rigidez. Compararemos los resultados con ETABS, y este es el ETABS, esta es la hoja de cálculo manual, los resultados prácticamente son iguales, es increíble. Veremos la consideración de las rigideces efectivas, lo que el programa tiene como demanda de utilidad, lo que se definen como curvas tipo 1, por ejemplo, cuando hay cierta utilidad. Esto será parte de nuestro alcance. En el método de los coeficientes, obviamente analizaremos cada uno de esos coeficientes, cómo se determinan esos coeficientes. El C sub 0, el C1, el C2, todo. Y ya en el tema 4, de estudio avanzado de pórticos, muros y edificaciones, haremos la aplicación de las rótulas plásticas según el AC 41, 13 y 17, la evaluación de la curva de capacidad de utilidad de la estructura, evaluación de la influencia en las irregularidades estructurales de la mampostería y evaluación del punto de desempeño según los niveles de sismo. Vamos a plantear casos de edificaciones, casos de pórtico, casos de estructuras con ciertas irregularidades, por ejemplo, en planta. Veremos las típicas tablas que definen estas normativas como el AC 41, 13 y 17 para vigas de concreto.
para columnas de concreto, que fíjense, dependen de una condición a flexión, depende si trabaja por corte, si tiene un problema de inadecuado desarrollo de solapes o un problema en la junta vía columna, todo eso lo veremos. La condición I, 2I, 3I y 4I de las columnas, los problemas en la junta, en esa junta, los criterios de la rigidez en función a la columna fuerte viga débil, si se cumple o no esa condición. Veremos también, ya lo venía diciendo, el problema de las juntas, problemas de muros, qué dice la norma de esos muros. Fíjense, también hablaremos del caso de los elementos de acero, los Structural Steel Components, que es lo que establece la norma. Aquí están viendo imágenes de la ACE 4113, pero también veremos lo que dice el ACE 4117. Aquí aprenderemos a usar las tablas, que ya están algunos de esos parámetros incluidos en los programas, pero hay que saber usar las tablas. Y empezaremos un montón de ejemplos, pórticos, donde la respuesta es dúctil, donde la respuesta es frágil, qué pasa si cambiamos la columna, si la hacemos más pequeña, si la hacemos más grande, cómo se mueve este punto de desempeño en la medida que la estructura sea satisfactoria o no. Por ejemplo, vemos que aquí no se producen las rótulas en el último nivel, cómo logramos que se produzcan, qué cambios hay que sugerir en la estructura. Problemas de entrepiso blando, problemas de columna corta por la presencia de una mampostería. ¿Cómo se define esa mampostería? Bueno, veremos el típico modelo del puntal diagonal equivalente para definir esa mampostería con un elemento equivalente que precisamente es el que vemos acá. Este sería la especie de puntal. ¿Cómo se hace esto? Veremos el caso de muros, el llamado modelo de capas a través de SAP 2000, donde definimos elementos de borde y la parte central y vemos la respuesta, e incluso la curva de capacidad que vemos justo acá. Vamos a ver en los mismos muros qué pasa si ahora se plantea un modelo de fibra que se hace en etapas. Se ingresa una rótula plástica por fibras, veremos qué es eso, y vemos toda la respuesta inelástica del sistema. Aquí más imágenes de ese modelado de fibras que se definen los elementos de borde. Veremos también los casos de acero, los pórticos típicos en acero, los pórticos resistentes a momentos, los que tienen arrotamientos concéntricos, los arrotamientos excéntricos, para ver cómo se van presentando estas fallas en los llamados link o enlaces. ¿Cómo se define internamente una rótula plástica ya en el análisis? ¿Cuál es la curva de capacidad a través de un modelo bilineal para definir, por ejemplo, que este es el desplazamiento cedente, este es el desplazamiento último y la ductilidad es el desplazamiento último entre la cedente? Bueno, parte de la respuesta, por ejemplo, de un pórtico excéntrico, vemos el incremento de cortantes interesante en el centro, donde está justo el enlace, que es lo que conlleva a esa falla crítica, que es la que tiene que pasar, es la que tiene que ser dúctil. Fíjense, cuando ya agotamos esa ductilidad, la caída que puede tener la estructura producto de que hasta ahí llegó, entonces, digamos hasta este punto, hasta ahí llegó, cómo se definen esas rótulas en el programa. Pórticos de pandeo restringidos, los Bucking Restraint Braced Frame, estos que no pandean y son ideales. Bueno, ¿cómo lo vamos a implementar? De hecho, fíjense la comparativa de un sistema convencional a un sistema de pandeo restringido, la gran diferencia que hay y que se visualiza ya en la curva de capacidad. Cómo este sistema tiene una utilidad de 1.53 y más bien cuando empleamos un elemento de pandeo restringido pasamos a 7.65. Hablaremos también de las cerchas especiales a momento, sistemas que producen rótulas en la parte central. Conceptualmente, ¿de qué se trata este tipo de cerchas? Si me tocara analizar una edificación de grandes luces y tengo que hacer una cercha. La secuencia constructiva también la vamos a analizar. ¿Cómo es el problema de la no linealidad en la secuencia constructiva? Y mezclaremos o incluiremos el problema de la interacción sobre la estructura. ¿Qué pasa cuando
cambiamos los típicos empotramientos por resortes equivalentes en la base. Y para esto ya hay un planteamiento normativo profundo. Veremos casos de edificios, que hay ciertas imágenes, qué pasa con estas edificaciones, vemos las rótulas a la derecha, la estructura a la izquierda, casos de edificios en acero también, las rótulas que aparecen por acá, cuáles son esas curvas de capacidades, edificios con muros de utilidad limitada, llamados tipo túnel en algunos casos, muros de poco espesor, que es muy frecuente en muchos países de Latinoamérica y siempre nos preguntan qué pasa con estas edificaciones. Bueno, vamos a ver la respuesta. Y en el último módulo ya entraremos a la adecuación estructural de edificios existentes. Entonces aquí vamos a plantearnos edificios que típicamente tienen problemas. No cumplen por resistencia, no cumplen por deriva, tienen fallas críticas, etcétera. Entonces vamos a ver cómo se hace el recrecido de columnas, cómo se refuerza a través de planchas y perfiles angulares, cómo se incluyen fibras de carbono, cómo se incluyen sistemas de muros en sistemas que eran de pórticos, o cómo se incluyen pórticos de acero en sistemas típicos de concreto armado. Vemos imágenes que ya nos dicen cómo sería el planteamiento, ¿no? Bueno, vemos esas colocación de aceros de refuerzo que hay que colocar incluso desde la base para poder reforzar toda una columna, cómo se debe escarificar, cuáles son los pasos a seguir. Los modelos que estaríamos utilizando en este caso también en el ETABS. De hecho, compararemos qué pasa el punto de desempeño de la estructura original con columnas de 40 por 40. Punto de desempeño de la estructura reforzada con columnas recrecidas de 60 por 60 y con perfiles angulares en la esquina. Mucho mejor, porque el punto de desempeño se trasladó para la izquierda. Si lo comparamos acá, es decir, la figura de abajo evidentemente tiene una mejor respuesta. Respuesta inelástica de la estructura reforzada con arrestamientos concéntricos de acero o con muros. Todas estas son cosas que veremos. Un edificio típico de 4 niveles, ¿qué pasa si se refuerza con muros y sistemas arrastrados? Pasa de un sistema frágil a un sistema dúctil. Una edificación que se decide ampliar en estructura metálica para, digamos, incrementarle el número de niveles y cambiarle el uso. ¿Qué pasa cuando tenemos la estructura original y tenemos una estructura final? ¿Cómo se analiza todo esto? Hay que incluir muros, recrecidos de columna, evaluar la condición de falla, etc. También haremos lo mismo en el caso del acero, porque ahora juega un punto importante las conexiones, que son vitales. Entonces hablaremos de la zona del panel, conexiones, placa base, cómo se refuerzan los elementos estructurales, por ejemplo, soldándole planchas en las alas o el alma, incorporación de elementos de soporte lateral que eviten ese pandeo lateral torsional e incorporación de pórticos de acero como sistema adicional ante acciones sísmicas. Iremos viendo esos detallados, validaciones de las conexiones en software como Wrangel IDEA Static Connection y como, por ejemplo, una estructura original, este sería el caso de la estructura original que tenía un comportamiento frágil, fíjense, una caída prácticamente lineal, como al incluir sistemas arriostrados, dúctiles, los BRB, los pandeos restringidos, como ese elemento ahora podríamos decir es suficientemente dúctil. Fíjense cómo aquí refleja que hay un rango inelástico y que por consiguiente tenemos ductilidad. Esto lo veremos acá. Presentaremos algunos proyectos reales donde fíjense aquí se generó un sistema de refuerzo con arriostramientos en acero para darle mayor rigidez transversal y además darle rigidez torsional. Veremos estos casos reales, casos donde se presentaba, por ejemplo, efectos de columna corta, casos críticos. Estos casos se analizaron y se hicieron, bueno, ya lo verán después, las imágenes de cómo se modelaron y cómo se mejoraron a nivel de refuerzo.
Veremos en los tópicos complementarios el uso de sismos reales, sismos sintéticos para plantear análisis dinámico no lineal, también aisladores, también la adecuación de cimentaciones. Aquí vemos, por ejemplo, ya lo que sería un acelerograma, ¿no? O la conversión de un espectro a un acelerograma, que es lo que llamamos el sismo sintético. Veremos respuesta ante esas acciones dinámicas no lineales, generando rótulas plásticas en esos sistemas, cómo varían los resultados en función al tiempo, porque estamos haciendo un análisis en el dominio del tiempo, cómo varía el cortante, cómo varía el momento en algún punto. Y verán, por ejemplo, la influencia de colocar aisladores en la base, cómo cambia, en este caso, la respuesta general de la estructura, cómo se define esto acá. Y bueno, todo esto ya un pequeño resumen de varias imágenes que precisamente ya dejan en evidencia todo lo que es el alcance de esta especialización. Bien, ¿qué les parece? Por aquí nos dice Emilio Rodríguez, ¿cada cuánto inicia esta especialización? ¿Han tenido alumnos de México? Muchísimos alumnos de México, muchísimos. Manuel Caicedo, muy interesante, muy completo. Y bueno, la pregunta de cada cuánto inicia cada 6 meses. Se hacen 2 ediciones al año. Por acá, Víctor Verduo. Tópico de cómo se aborda el tema de la mampostería estructural. Bueno, es lo que veníamos mencionando. Ese tema lo abordaremos dentro de la especialización. Renzo Ruiz Mota, es mucho contenido. No hay duda, son 6 meses intensos. Muy intensos. Santiago Pérez, buenas tardes, profe. ¿Cuándo inicia? Muy interesante este curso. Inicia el 6 de mayo y ya les dejo la información de hoy. Les voy a dar el enlace, permítanme un momento para dárselo a todos. Permítanme un segundo muy breve para enviarles a todos el enlace donde está la información. Ya se las muestro también en este caso. Un segundo para que se los comparto a todos por acá y ya les pongo, ¿no? Al que me había preguntado las ediciones, les voy a pegar este enlace a todos, se los envío a todos. Ahí les envío el enlace directo de la web donde está toda la información. Y esa información ahora se las muestro acá. Fíjense, si vamos a la web, ustedes estarían aquí en la parte de inicio, obviamente si entran a la parte de inicio, en calendario, entran a calendario y se van a encontrar con la especialización en análisis no lineal y diseño por desempeño sísmico de estructura. Al entrar allí, bueno, van a tener aquí el resumen, la descripción general, el contenido, formato del programa, certificados, todo. Hasta para solicitar información. Y bueno, van a tener todo lo que ya hemos visto. Fíjense, hemos dejado atrás el módulo 1, el módulo 2, todo lo que incluye. El módulo 3. Aquí tienen parte de la información que ya yo les he estado mostrando. O sea, que la tienen aquí y pueden dejar la información acá. O bien pueden ir a contacto y sencillamente dejarnos en contacto la solicitud. Pero en principio, lo ideal sería esto, ¿no? Y fíjense, si nosotros vamos a la especialización, quiero que lo vean, quiero que vean un momento. Van a ver acá, fíjense. Vamos a ir acá para mostrarle lo que sería el campus de forma interna. Para que se hagan una idea realmente de la información más fidedigna de lo que fue la edición anterior. Bien, estoy entrando justo acá para que lo vean. Fíjense, yo voy a entrar a esa edición que llamamos ADS 0219, que fue la segunda del 2019. Han habido muchas. Vamos a entrar a esa.
Y fíjense, este sería el entorno. En la parte izquierda siempre tenemos todo el panel de navegación para movernos rápido. En la parte general siempre colocamos las descargas para las versiones de los programas, Matcat. La planificación del curso está colocada aquí, de la que correspondía a esa edición. Y, por ejemplo, alguien viene y dice, vamos a ver el módulo 1. Entonces empieza a ver toda la información que tienes, tanto de TAP, como de SAP 2000, como de MATCAD, como la introducción al diseño sismo resistente. Por ejemplo, respuesta de estructuras a sismo. Bueno, entonces esto es un documento de unas 72 páginas que habla profundamente de todo lo que incluye ese material. Bien, ese material, bueno, que es bastante extenso, no hay la menor duda. Por ejemplo, alguien viene y dice, bueno, ¿cómo son la dinámica de sistemas de N grados de libertad? O el ejemplo, vamos a ver por acá, ejemplos de acción sísmica con diferentes normas latinoamericanas. Entonces vamos viendo cómo se define la acción sísmica con diferentes normas. No sé, invento una. Por ejemplo, vemos la de Perú. Entonces, cómo se define la acción sísmica con la normativa peruana. Vamos viendo todo lo que hay que incluir en esa normativa peruana, por ejemplo, pero hay muchas. Hecho para atrás, tenemos Perú, Bolivia, Chile, Ecuador, Guatemala, Colombia, El Salvador, República Dominicana, México, se está preparando también, la de Nicaragua. A ver, siempre vamos mostrando muchas más cosas. La acción sísmica desde todo punto de vista, ejemplos, un ejemplo de un edificio de 5 niveles que vamos a ver la respuesta dinámica completa de esa edificación, chequeos de análisis espectral. Les muestro un caso. Vamos a mostrar por acá el análisis espectral del pórtico de 3 niveles. Entonces aquí alguien viene de Colombia y dice, vamos a ver este análisis espectral. Este análisis espectral es un pórtico completo que se valida con cálculo manual versus el cálculo con el programa. Un documento de 23 páginas que se va siguiendo paso a paso. Todo el cálculo a mano de un análisis dinámico, incluyendo, por ejemplo, en el CR10, como para que se sepa realmente qué es lo que hay que hacer desde el punto de vista del análisis dinámico. Asimismo, si hay que hablar de irregularidades, bueno, vamos a hablar de los sistemas, configuración e irregularidades estructurales. Documento también de 50 páginas que engloba, bueno, sistemas de concreto en acero, los típicos, las típicas revisiones de irregularidades que hay que hacer. Son clases profundas que luego que se corroboran o se ven plasmadas en ejemplos. Porque si no vamos a los ejemplos es prácticamente imposible. Por eso tanta información teórica que luego se va a los ejemplos porque hay que crear el criterio. Esto no es simplemente jugar con el programa. Esto no se trata de eso. Hay que tener claridad de las consideraciones de falla y cómo se cuantifican. Por eso, dice, todo esto ya es el módulo 1, que ya es para divertirse un rato. Entonces, cuando pasamos al módulo 2, vamos a tener N cantidad de información, sistemas de estudios de concreto armado. Entonces, vamos a ver unos documentos propios de cómo se diseñan pórticos resistentes al momento, qué es lo que dice la norma, qué es lo que se requiere acá, ¿no? A nivel del diseño, formulaciones. Vamos ítem por ítem, tratando de plasmar. Incluso haremos comentarios de lo que exige hoy en día la 2019 respecto a la 2014, en el caso de la CI, para que se tenga la referencia también. Todo eso, ya fíjense, lo vamos viendo por acá. Hay, qué sé yo, uno de los ejemplos muy clásicos de todo esto, diseño de muros estructurales, aplicando a 618-2014, o vemos el ejemplo prácticamente de muro que se chequea a mano contra el ETABS como para que se sepa realmente lo que hay que hacer, una verificación de 40 páginas de diseño completo de un muro a mano. Y que eso se ve directamente en el programa. Aquí ven cómo se hacen todos los chequeos de los miembros de borde. De hecho, se llega a programar el diagrama de interacción del propio muro, que ya lo veían por allí.
Y eso se cruza, fíjense que estamos acá, contra este ejemplo que estaría en el ETAP y que vamos cruzando la propia hoja de cálculo contra los resultados del programa para que haya una verificación correspondiente. Bueno, se sigue, ¿qué pasa con muros en C? En fin, pórticos en acero o sistemas en acero. Bueno, esto tiene tela, como decimos, ¿no? Sistemas, quiero ver un sistema, el ejemplo del sistema EBF, por ejemplo, del céntrico. Bueno, aquí también esto es un documento de 74 páginas que plantea todo el diseño de un sistema excéntrico que luego hacemos el análisis no lineal. Hacemos el excéntrico, el concéntrico, el SMF, bueno, todos. Todo esto está aquí y ya nada más estudiarse este documento de 74 páginas se podrán imaginar el tiempo que les lleva. Es una dedicación de 10, 12 horas a la semana, seguro, seguro. Que ya incluye las 2 horas de clase que son los martes. Y que quien termine puede tener certeza de que aprendió. O sea, el que lo aprueba, aprendió. No hay duda. No hay duda. Por aquí siempre han preguntado la validación del certificado. Nosotros entregamos un certificado principalmente avalado por nuestra institución, obviamente. Nuestro enfoque, más allá de lo que hace una universidad, es que el alumno realmente se profesionalice. Por eso nuestras especializaciones son profesionalizantes, que pueden estar con, digamos, una certificación, obviamente con un sello internacional, sí, pero no entra, vamos a decir, dentro de una situación académica formal como una universidad, porque ese no es nuestro enfoque. Las universidades ya hacen su trabajo. Ustedes se inscriben no sé, una maestría en ingeniería estructural o ingeniería sísmica y van a ver un formato clásico de mucha teoría, poco software, digamos, prácticamente es como una extensión de lo que uno vio en la universidad. Ojo, todos hemos hecho ese tipo de maestrías, pero eso no te enseña a trabajar, no te enseña a usar herramientas de cálculo de verdad, ni te da tips de cómo se enfrenta un proyecto. Entonces, nuestra especialización va dirigida más que a que una persona tenga un título, a que una persona realmente aprenda qué es lo que tiene que hacer. Y por eso tenemos muchos estudiantes que ya han hecho 1, 2, 3 maestrías, doctorado, lo que sea, y terminan llegando a nuestra escuela porque es donde pueden aprender o tienen una vía, digamos, facilitada para aprender a través de un programa realmente práctico, que profundiza en la teoría, está claro, pero que apunta al profesional que necesita entregar un proyecto, que no puede pasar 3 años estudiando la no linealidad para ver si algún día aprende el programa. Ese no es el enfoque. Entonces, es un enfoque de un programa de especialización profesional. Y por eso hay muchísima información práctica. Entonces, con eso respondo a muchas preguntas que me llegan por allí. Bueno, por ejemplo, lo había dejado antes, bueno, está más adelante. Caso de utilidad de excepciones. Bueno, aquí igual, o sea, esto es que ya se dan cuenta. Cada vez que abro un módulo, son páginas y documentos y vídeos y documentos. Todo está así. Porque este documento tiene unas explicaciones, entonces se van hablando de cada ítem de estos son videos explicativos. Esto es un video de 30 minutos para explicar, por ejemplo, ese documento que está allí. Entonces, dentro de toda esta información, hay una muy interesante que sería, por ejemplo, por acá lo vamos a tener, el estudio, sí, estudio de la ductilidad de un pórtico aplicando pushover a partir de la formación de rótulas plásticas, o incluso este que vemos acá. Fíjense, bueno, voy a abrir este documento, que se vea. Esto es un documento que resume en 56 páginas cómo se hace a mano las rótulas de vigas y columnas que se van haciendo manualmente para llegar a definir esos diagramas momento-rotación que los requiere, por ejemplo, programas como el ETAP y el SAP 2000, esas gráficas normalizadas, que terminan
digamos, incorporándose en el software. Y en la parte final se ve un proceso paso a paso de ese análisis no lineal, incluyendo esas rótulas, llegando incluso a la curva de capacidad de la estructura. Entonces, la persona debería preparar estas hojas de cálculo a partir de los PDF que nosotros entregamos. Ya por ahí se hacen una idea de qué tiempo involucra. Vamos a seguir para que vean la parte final, donde ahora presentamos un pórtico con estas vigas que hicimos estudio y empieza un proceso paso a paso de definición de todas esas rótulas hasta llegar a la curva de capacidad y la falla o la utilidad de ese sistema. Todo eso es parte de este contenido. Obviamente en el acero también pasa igual. Aquí tenemos los ejemplos de vigas de los chequeos que luego se cruzan contra el programa. Diseño por desempeño. Si les parecía que era mucho, ahora imagínense este módulo 4. Yo lo voy a pasar así por encima y para que se hagan una idea de la cantidad de información que hay. Introducción, que ya este documento también es extenso. Ya estos son documentos, fíjense, de 98 páginas. Solo la introducción ya son 98 páginas, como para dejar claro la profundidad del tema conceptualmente. Porque, ¿cómo vamos a hacer un análisis no lineal si ni siquiera sabemos lo que implica? Entonces, hay que profundizar acá con las rótulas, con las tablas, etcétera. Y luego empieza a definirse lo que es análisis no lineal, el método del espectro de capacidad y método de los coeficientes y una serie de ejemplos. Ejemplo número 1, caso número 1. Entonces, planteamos incluso qué pasaba en versiones como la versión 14 que tenían el FEMA 356, con una serie de pasos. Luego de la versión 14 pasamos a la versión 19, después pasamos al ETAP 16, después pasamos al ETAP 18. O sea, vamos haciendo incluso hasta una evolución hasta en los propios software, porque anteriormente aplicaban unas normativas que han ido actualizándose y arrancamos desde allí. Entonces, vamos viendo los casos de los pórticos, los casos de los muros, muros con capas, muros con fibra, casos de sistemas CCMF, SCBF, ¿no? Todo eso forma parte hasta llegar al módulo 5, donde, bueno, ya lo ven aquí también, vamos planteando los refuerzos, y la persona, que por ahí lo tenía yo, creo en alguna parte, la persona es capaz de hacer la entrega de una tarea y que al final, entonces, uno puede ir a buscar, por ejemplo, en este caso, este ingeniero, y presenta una solución. Fíjense, esto tiene 125 páginas, es decir, el último trabajo es una memoria de cálculo súper extensa que solamente para que tengan una idea incluye toda esta información de validación como si a ustedes les hubiesen enviado un proyecto real. Y esto es lo que la persona tarda por lo menos 30 días en ir preparando y que para llegar aquí tiene que haber estado completamente claro de todo lo que se expuso anteriormente. La persona que obtiene el certificado de aprobación, damos fe de que esa persona puede afrontar este tipo de proyectos. Y ese es nuestro aporte como empresa de formación. Creo que más claro es imposible lo que estamos haciendo. ¿Hay alguna duda? El costo, nos dicen por acá. Bueno, se los acabo de enviar. Esta información, ustedes entren aquí, entran a la web nuestra, inesa-tech.com. Es muy sencillo, les acabo de enviar a todos el enlace. Entran a calendario, ubican aquí la especialización en análisis no lineal y diseño por desempeño sísmico de estructuras. Y aquí van a tener toda la información. Aquí incluso está el costo. Si nos escriben a la parte de, nos pueden dejar solicitar información acá, incluso pidiendo el costo, todo, y le vamos a enviar el costo si el pago es único. Por ejemplo, que siempre hay un descuento cuando se hace un pago de un solo pago, vamos a decirlo así, o qué modalidades se pueden seguir de pagos fraccionados, qué descuentos se pueden llegar hasta allí,
las formas de pago, si se hace una transferencia, si se hace un pago por Flywire, en fin, todas las modalidades que se tienen a nivel de la empresa y les entregamos toda la información y les asesoramos en la medida de lo posible. Es simplemente lo que tienen que hacer es entrar a la web inesa-tech.com, que es muy sencillo, ubicar calendario, entrar al análisis no lineal y ahí tienen toda la información. Si dicen solicitar información, tienen el apartado y si no, simplemente van a contacto y nuestro correo es info@inesa-tech.com, que además aprovecho para colocárselo a todos, se lo pongo por acá a todos. Por aquí me preguntan de las licencias. Bueno, nosotros hacemos, primero que cada quien puede trabajar con las licencias que tenga. Es decir, nosotros en ese sentido no tenemos ninguna limitación. Si alguien tiene el SAP 2000, el ETAP, el MATCAT, no hay ningún problema. Pero nosotros siempre, y esto lo muestro en el curso, voy a mostrarlo acá en el curso, nosotros siempre al inicio vamos a colocar en la parte general las descargas de las versiones de evaluación del ETAP 18 y SAP 2000, en este caso, por ejemplo, 21, con lo cual se puede trabajar con esas versiones sin ningún problema. Sin ningún problema. De hecho, todos los que estaban aquí, quienes no tenían el ETAP o no tenían el SAP, trabajaron sin problema. En el caso del MATCAT, nosotros también entregamos la licencia para que la puedan trabajar, la versión Express, que es la versión que todo el mundo tiene y que es perfectamente, digamos, usable, si se puede decir ese término, o aplicable a las hojas de cálculo que tenemos, que tampoco hacemos ninguna formulaciones complejas. Y en el caso del IDEA y el RAN Connection también les entregamos las licencias. Es decir, las licencias que no se pueden conseguir, nosotros las entregamos. Y en el caso específico del SAP y el ETAP, que prácticamente todo el mundo tiene esas licencias, pueden trabajar con ellas. Y si alguien no la tuviera, bueno, puede trabajar con estas versiones de evaluación, que son completas. Las únicas limitaciones que tienen son el número de casos de análisis y que los modelos pueden abrir durante 30 días. Pero de resto, no hay mayor limitación y algunas personas han trabajado con ello. Bien. La programación es fija o puede ajustarse al tiempo que tenga el estudiante para realizar las clases. La programación es fija, es decir, nosotros tenemos una programación, en este caso es esta, que va abriéndose. Es decir, nosotros lo que vamos marcando aquí es la pauta de cómo se va estudiando el tema. Y todo lo que se va activando va quedando libre. Es decir, cuando ya nosotros pasamos del módulo 1 al 2, toda la información del módulo 1 va quedando, o sea, siempre se puede consultar. Pero lo que estamos diciendo aquí es cómo vamos a ir abriendo cada tema. Por ejemplo, el tema 2 de sistemas estructurales de acero abre el 15 de junio. Ese es el día que abre. Ah, que abrió y ya todo lo anterior también sigue disponible. También. Pero no se puede adelantar el tema. Es a lo que me refiero. Una vez se terminó el curso, se puede seguir accediendo a la documentación escrita y en vivo durante un mes más normalmente. Normalmente una vez que termina damos un plazo de un mes más y se cierra ya el campus y para algunas personas que lo solicitan, que realmente es la minoría, porque dada la forma como lo planteamos, si la persona ya cumplió los objetivos y realmente entregó las tareas y aprobó, aprendió y no le hace falta ver más. Algunas personas por temas de trabajo, etcétera, nos solicitan eso, damos algunos días adicionales y si lo que más bien quieren es, no sé, tener 2, 3 meses más el contenido, entonces se plantea un pago adicional por una especie de extensión de acceso. Pero eso lo hemos hecho en casos muy particulares cuando nos los han solicitado. Pero eso ni siquiera lo ponemos, digamos, en abierto o a voz popular, ¿no? O sea, que está allí un poco para, al final se analizará cada caso. Pero no ha sido lo recurrente, han sido casos muy puntuales. Bien. ¿Qué data debo tener para realizar un análisis dinámico no lineal? Bueno, los acelerogramas, por un lado, acelerogramas reales, o también hoy en día se utilizan los llamados
sismos sintéticos que a través de un espectro de diseño convertimos a un acelerogramo. Esto será parte de los contenidos que hablaremos dentro de la especialización. Manuel Caicedo. En términos generales, cubre temas relacionados con la superestructura. Está contemplado hablar sobre las cimentaciones, losas de cimentación. Hablaremos de las consideraciones de cimentaciones en la parte final del módulo 5, donde vemos la adecuación estructural de cimentación. Entonces vamos a ver cuál es el problema de la losa de cimentación, de la zapata, de los pilotes, sobre todo muy orientado a adecuar un edificio existente. Versión de los software. Realmente pueden trabajar con cualquiera. Por ejemplo, yo diría que del SAP 2000, quizás de la versión 17 en adelante, del ETAPS de la versión 15 en adelante, son suficientes para trabajar con este programa, porque prácticamente digamos, estas actualizaciones que se han obtenido en el programa no generan tantos cambios a la hora del análisis no lineal. Los análisis están enfocados en programas de SAP y ETAPS. Por ningún motivo se ve el robot del Midas. No, no se ve el robot del Midas, porque por dos cosas. Uno, estamos mucho más familiarizados con el SAP y el ETAP para este tipo de análisis. Punto número uno. Punto número dos, realmente de explorar todos los programas que existen, estamos convencidos que son los mejores programas para esto. Punto tres, no hay tiempo para otros programas. Ya es difícil que se aprenda cómo manejar el ETAP y el SAP como para además añadir un recorrido en robot, en Midas Gen, etcétera. ¿Que se puede mostrar algún modelo aislado? Sí. Si alguien trabaja con Midas Gen y tiene alguna pregunta y nosotros podemos ayudarle, sí. Pero es tan densa la información ya que se tiene que es muy complicado añadir otros programas. ¿Es posible estudiar alguna combinación de sistemas de resistencia sísmica EBF más pórticos? Lo hacemos. Nosotros combinamos los sistemas EBF más pórticos resistentes al momento, concéntricos con pórticos resistentes al momento. Eso es parte de esta especialización. Es parte de lo que abordamos en esta especialización. Bien, bueno, no me extiendo más. Les agradezco a todos la asistencia. Creo que quedó bastante claro el alcance. Esto empieza el próximo 6 de mayo, que lo vemos nuevamente por acá. Y bueno, todo está servido. Tenemos muchas personas ya inscritas, aprovechando también que hoy en día, en medio de esta pandemia mundial, tienen más tiempo, que quizá dentro de la desgracia un punto a favor. Porque yo se lo he comentado a muchos que nos han preguntado información. Probablemente, como nunca, hay una situación tan particular de contar con tanto tiempo disponible para un programa de formación, porque lo normal es que tuviésemos muchísimo trabajo de no haber una situación mundial de este coronavirus, pero la situación real es que, bueno, todo está más lento, entonces es como el momento propicio para formarse. Entonces, bueno, les agradezco nuevamente y quedamos a la orden para cualquier duda. Esperamos sus comentarios y el próximo jueves tendremos lo mismo, pero hablando de la especialización en proyectos estructurales de edificios en acero con tecnología BIM. Hasta luego y que tengan una excelente noche.